Cada cierto tiempo, lo que nosotros tenemos que estar haciendo con nuestros arbolitos, ya sea de aguacate, de mango o frutales grandes, es estar haciendo podas. Pero este tema ya lo hemos tratado, ya lo hemos visto en otros videos del canal, y es ¿en qué momento vamos a hacer la poda? Miren, la verdad, la mejor forma o el mejor momento de hacer podas es cuando estamos en luna nueva. ¿Por qué? Porque toda la savia baja a las raíces. ¿Qué es lo importante de este momento? Hay que abonar mucho para que esas raíces puedan tener suficientes nutrientes, y después cuando lleven esos nutrientes a la parte alta o aérea, en este caso las hojitas de nuestro arbolito, en este caso de aguacate, pues se ponga más exuberante, ramifique más. Pero en este punto es donde tenemos que hacer algo que puede ser agresivo o puede ser la diferencia en tener un árbol productivo y no muy alto, o un árbol que se nos vaya por las nubes. Aguacate que tenemos acá, este precioso que está acá, tiene aproximadamente 2 años, ¿sí? 2 añitos. 2 años, y miren lo alto que está prácticamente de la misma altura que nuestro otro árbol de aguacate, que es el que está allá, que está fructificando. Pero en este momento, ojo, que árboles que están fructificando no es lo ideal, pues hacer podas. ¿Por qué? Porque está concentrando toda su energía en llenar esos frutos. Entonces, si nosotros le agregamos otro estrés, pues no va a ser lo mejor. En este caso, que este arbolito no está fructificando, pero sí está en etapa de crecimiento, pues, acelerado, por así decirlo, lo ideal es hacer podas para que toda esta parte aérea ya no siga creciendo, o sea, que no se nos vaya a unos 10 metros, porque imagínense, a esta altura yo ya no logro alcanzar aguacates, y si lo dejo crecer el siguiente año va a estar enorme, va a estar demasiado alto. Y si nos da el siguiente año, en el tercero, recuerden que en el tercer, cuarto año estos árboles suelen empezar a dar cosechas, no son cosechas abundantes, pero empiezan a generar pues fruto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este momento? Hacer podas. En este caso no es de mantenimiento, porque este es sí poda para controlar su altura, y lo que tenemos que hacer es buscar la, digámoslo así, la parte más alta, la que nosotros veamos que va directamente hacia arriba, y en ese punto hay que generar el corte. Corte recto, no, de preferencia en bisel, ¿de acuerdo? O sea, en bisel me refiero a un poco en diagonal. Les voy a mostrar cómo tendría que ir siendo este proceso. Este es un proceso pues básicamente fácil. No es un proceso demasiado complejo, demasiado difícil, pero sí es muy necesario. Primero identificamos, y las partes aéreas, las partes verticales son estas. Miren cuáles son las partes que a mí me interesa que este arbolito siga generando. Primero vamos a eliminar las ramas que están literalmente tocando el suelo, porque estas ramas nos van a generar hongos. Estas ramitas nos pueden generar hongos, por lo tanto hay que eliminarlas. Estas ramas que nosotros cortamos pues suelen ser ya un poco más duras, ya empiezan a generar una parte leñosa, es decir, se empiezan a endurar. Y algo importante es que como nosotros podemos identificar que es el momento justo para hacer esta poda, pues que esta parte está seca. Si nosotros tocamos esta parte al tacto, tiene que estar seca, no tiene que estar húmeda. Si nosotros vemos que está húmeda, quiere decir que este árbol todavía tiene bastante savia en lo que es la parte aérea o vertical. Miren, aquí tenemos la primera ramita. Estas ramas son de las bajeras, de las ramas pues que no suelen ser productivas. Vamos cortando ramas secas, todo lo que el arbolito ya no le va a servir, pues nosotros vamos y se lo cortamos. Como les menciono, hay que cortar directamente al ras, pues no, hay que dejar un poquito, 1 centímetro más o menos del tallo principal para hacer el corte. Y aquí nosotros vamos viendo si hay
En el caso de este arbolito, si tiene enfermedades, es de ir verificando, de ir viendo la corteza que esté bien. Y ya les voy a mostrar cómo es que se nos ve este arbolito. Ahorita les muestro de cerca. Acá de cerca nosotros podemos observar que tenemos pues abundante follaje, o sea, quiere decir que este árbol está bastante sano. Tenemos que ver el tallo principal. Ese tallo todavía es blando. Miren, si ustedes pueden ver la diferencia, este tallo, esta parte de acá es totalmente verde, no es una parte leñosa. Las partes leñosas se vienen generando de abajo hacia arriba, es decir, que si yo me puedo subir a este árbol, lo voy a quebrar, lo voy a dañar. ¿Por qué? Porque el arbolito aún es blando. Por lo tanto, debemos tener bastante cuidado. Pero aquí nosotros vamos haciendo, como les mencionaba, las podas de estas ramitas que son las de abajo. Nosotros vamos generando estos pequeños cortecitos que no están dañando al árbol, no están dañando la plantita. Vamos a cortar. Considero que estas las vamos a dejar porque no están tocando el suelo, salvo la de arriba, sí hay que eliminarla totalmente. Todo esto lo vamos a dejar de momento, porque vamos a necesitar que el arbolito pues mantenga su producción y de nutrientes, su síntesis de nutrientes, y sobre todo que siga haciendo fotosíntesis. Vamos a ubicar las ramas que nosotros podemos ver. Esta rama la podemos dejar perfectamente porque es una rama media. Miren, esta rama media nos va a generar más ramas acá, se nos va a hacer pues tallo, o sea, se nos va a hacer leñoso todo este sistema de ramitas, que es la que tenemos que procurar que siga extendiendo hacia los costados. Las que tenemos que eliminar son aquellas, la central, y esa es la que voy a cortar en este momento. Si puedes tener un banco o algo que te permita llegar más lejos, pues hazlo. Para este caso, pues porque la naturaleza no nos favoreció siendo gigantes, voy a hacer uso de mi poderosísima silla, la cual me va a ayudar a llegar justo a la parte más alta. No se preocupen, esto no es algo que a él le dañe, al contrario, es algo que al arbolito le va a beneficiar. Ya tengo la rama apical o el tallo vertical y estamos procediendo a hacer el corte. Miren, todo esto es lo que este arbolito llevaba de crecimiento hacia arriba. ¿Cuánto es? Aproximadamente 1,20 m lo que este arbolito llevaba hacia arriba. Miren, un buen follaje, hojas brillantes, eso quiere decir que está saludable, un excelente color. Y si tú creías que esto lo estaba dañando, pues totalmente equivocados. Acá nosotros podemos ver, espero que la cámara lo logre enfocar, y es que acá tenemos unos puntitos en esta parte de acá donde nos van a ir saliendo otras ramas. Quiere decir que esto que hicimos ya no va a hacer que salgan ramas. No es así. Lo que va a hacer es que el resto del tallo que ha crecido vaya generando ramas hacia los costados. ¿Vamos a cortar otras ramas? Sí. Del otro costado hay otro tallo vertical que va directamente hacia arriba. Eso es lo que nos va a permitir pues que la otra parte siga creciendo. Este lo hemos manejado a 2 ejes principalmente, entonces cada eje tiene un sistema de ramas. Este del primer eje es bastante grande y veamos cómo es el segundo eje, la rama vertical del segundo eje que vamos a cortar en este momento. Como les menciono, en esta parte debemos pues tener cuidado de no caernos, sobre todo pues sí sale más caro el mandado. Acá yo vengo y hago un corte igual en bisel para cortar esta rama o rama de crecimiento vertical. Esta era más pequeña, miren, esta aproximadamente mide 1 metro, es decir que el primer eje que cortamos tenía 20 centímetros más de crecimiento. Lo voy a mostrar acá, miren, esto es lo que hemos cortado. La verdad que cuando esté más grande pues cuestan más hacer estas podas, pero lo que facilita es que el tallo va a estar grueso. En este caso un tallo de 2 años no está pues para nada leñoso, salvo lo primero del tronco, eso sí va a estar leñoso,
pero el resto sigue siendo crecimiento acelerado. Este arbolito lo tenemos que seguir podando. Podemos podar las puntas, podemos podar que a este costado para que esta rama saque más follaje, podemos recortar de aquel costado para que genere más follaje, pero el punto principal era cortar las ramas o el crecimiento vertical. Miren, todas estas, cuando yo sé que es crecimiento vertical, o sea, es crecimiento hacia arriba, miren, estas van directamente hacia arriba. Miren, van directamente hacia arriba. Toda esta rama, o sea, todo este escollo va hacia arriba. Y la diferencia es que las ramas laterales van hacia los costados. Como podemos ver, estas son ramas que van hacia arriba también. ¿Podemos hacer despunte? Perfectamente podemos hacer despunte. De acá, de acá, de acá. ¿Para qué? Para que el resto de ramas siga extendiéndose, pero hacia los costados y no hacia arriba, que es lo que voy a hacer en este momento. Acá lo que voy a hacer es un despunte de esta, porque esta va creciendo hacia arriba. Voy a hacer un despunte de este otro costado de acá, porque de igual forma va creciendo hacia arriba, y voy a hacer este despunte acá. Esto me da que el crecimiento ya no va a ser hacia arriba o de forma vertical, sino que el crecimiento va a ser hacia los costados. ¿Puedo hacer despunte de esta? Sí, perfectamente puedo hacer despunte de esta también. ¿Por qué estoy dejando más tallo? Porque en esta, o sea, ¿por qué dejo más trayectoria? Porque en estas, las ramas, si ustedes pueden observar, ya no van totalmente hacia arriba, sino que se va abriendo. Eso va a permitir que entre más aire, que tenga más luz y que por consiguiente todas o la mayoría de ramas pues estén saludables. Todas las hojas pueden hacer fotosíntesis, lo que nos va a beneficiar en gran medida. Podemos retirar ramas secas, podemos retirar algunas ramas que estén dañadas, todo eso en las podas que nosotros hagamos de mantenimiento o de crecimiento. Estas son podas de crecimiento y las juntamos con las podas de crecimiento, que son para eliminar las puntas que van totalmente hacia arriba de nuestro arbolito de aguacate. Ahora, ¿qué tenemos que esperar? Pues literal, no tenemos que esperar demasiado tiempo para que esto empiece a generar más follaje. Aproximadamente en un mes, como les menciono, están en etapa de crecimiento acelerado. En un mes este arbolito pues va a estar dando mucho más follaje y vamos a ver la aparición en esta parte de abajo de más ramitas, porque ahora esto se ha convertido en el principal, en el tallo principal, de donde van a ir saliendo las demás ramificaciones, así como acá han ido saliendo. Miren, hemos eliminado ramas bajeras, ramas de la parte baja, y hemos eliminado las ramas de crecimiento vertical o apical. Ahora, ¿qué es lo que toca? Abonar, darle una buena abonada para que nuestro arbolito pues literalmente crezca, se desarrolle bien y aproveche todavía el resto de invierno que nos hace falta para que se siga nutriendo. En el resto de toda esta época o de tu época lluviosa, lo que tienes que hacer es nutrirlo mucho, ir controlando el crecimiento. Si ves que va demasiado hacia arriba, pues ir controlando las puntas para que él empiece a generar follaje hacia los costados y ya no solo hacia arriba. Vamos a ver si tenemos otra ramita por acá. Como les menciono, estas ramas estoy tratando de no lastimarlas mucho porque son ramas de crecimiento pues horizontal. Creo que voy a eliminar esta otra punta de acá. La ventaja es que es blando, pero también hay que tener cuidado porque si no podemos dañar los ejes de nuestro arbolito y eso es algo que nosotros no queremos. Podríamos eliminar esta rama que presumiblemente va hacia arriba, porque miren esta de acá, esta va hacia el costado, pero esta todavía se va inclinando hacia la parte de arriba. Pero como ya cortamos la punta, él ya no va a crecer hacia arriba, sino que va a seguir creciendo hacia el costado. Pero para asegurarnos de esto, vamos a cortar esta rama, este resto de rama. Ahora, esta ramita, que es la que nos queda de este ramaje secundario, es la que nos va haciendo el crecimiento hacia los costados. Miren, eso viene hacia acá, el resto de ramas va hacia allá, y ahí es donde nosotros podemos identificar cuáles sí y cuáles no tenemos que ir cortando.
Este es un proceso bastante sencillo, pero hay que ser bastante minuciosos. Hay que observar bien, hay que observar detenidamente cuáles ramas nos pueden favorecer y cuáles nos pueden perjudicar con respecto a la altura. Al parecer, este arbolito prácticamente ya quedó. Ya lo tenemos pues podado, las puntas, hemos hecho el despunte, hemos hecho la poda apical y lo que nos va a restar es darle una buena abonada. ¿Qué recomiendo, qué sugiero para este caso de arbolitos que están en pleno crecimiento? Dale la mayor cantidad de nutrientes que puedas en la época lluviosa y refuerza en la época seca, junto con un buen riego durante el periodo de abonado. Yo recomiendo, que es lo que a mí me ha estado funcionando, que en la época lluviosa llego a hacer hasta 3 fertilizaciones grandes para que él pueda nutrirse, pueda absorber y crecer, ya que va a tener mucha agua disponible, cosa contraria a cuando estamos en la época lluviosa, que la cantidad de agua disponible disminuye considerablemente. Por lo tanto, en el periodo seco yo me limito a un abonado que viene siendo previo a la época ya de inicio de la época lluviosa. Es decir, trato de hacerla, son 6 meses de época seca, trato de hacerla entre el 4.º y 5.º mes. El abonado junto con unos 10 días de riego constante para que pueda absorber todos esos nutrientes que yo le estoy aplicando. ¿Qué le vamos a aplicar? Podemos aplicarle, si ocupas abono orgánico, puede ser compost, puede ser gallinaza. Estos árboles van muy bien con gallinaza, no tan fresca, pero no es necesario que esté ya 100% madura, ya que él puede absorber ese nitrógeno. No vas a quemar las raíces porque las raíces de estos árboles son bastante densas, son bien grandes, son muy gruesas. Por lo tanto, no vamos a tener problemas como lo tendríamos con las hortalizas. Así que, amigos, este es el día de las podas, este es el primero, y después vamos con la poda de nuestro arbolito de mango. Que el árbol de mango es mucho más grande, tiende a ser mucho más voluminoso que el árbol de aguacate, dependiendo de la variedad, eso sí. Así es como nosotros hemos terminado la poda, hemos hecho y terminado la poda de crecimiento y de mantenimiento de nuestro arbolito de aguacate. Así que, ¿qué opinan? ¿Cómo lo hacen ustedes? Cuéntenme, déjenme en los comentarios qué proceso hacen ustedes, en qué momento podan, o si tienen consultas o dudas, háganmelo saber. Esto es Cosechando Historias y yo soy su amigo Alex y nos vemos en el siguiente video.